yo creo que el problema de la alimentación o de la inseguridad alimentaria es un problema que lo debemos de ver todos, porque es un problema que no solamente es responsabilidad del gobierno, es una responsabilidad también de la sociedad civil y de las instituciones académicas, de toda la sociedad, porque juntos somos la única manera que podemos hacer frente. Por eso para nosotros, en el marco del Día Mundial de la Alimentación, es un momento en que se conmemora cada año 16 de octubre, es un momento, es una oportunidad para sensibilizar a toda la gente, y nos gusta mucho tener entrevistas y participar con las universidades, sobre todo porque están los jóvenes, claro, a los que hay que sensibilizar de lo que el mundo nos está deparando, de las condiciones en que estamos actualmente. Así es, uno de los propósitos que planteamos en la entrevista justamente es conocer qué hace la FAO en México. Para mucha gente no le queda muy claro qué hace un organismo como la FAO, siendo parte del sistema de Naciones Unidas. Suena a agricultura, suena a alimentación, pero ¿qué hace la FAO en el país? Bueno, la FAO tiene una misión muy clara, que es la de contribuir a que haya seguridad alimentaria a nivel mundial, pero siempre sobre la base de lo que se mantengan los recursos naturales. O sea, que haya una agricultura sostenible. En el pasado siempre se estuvo incrementando la producción y no nos interesaba muchísimo cómo estábamos afectando todo el medio ambiente, ¿no? Entonces sí se abrieron muchas tierras al cultivo, pero a costa de los bosques o a costa de otros ecosistemas que ahorita estamos viendo de la importancia que tenía. Entonces, a partir de esa misión que tiene nuestra organización, su mandato era y sus objetivos cuando se constituyó en 1945, pues era incrementar la producción y la productividad, lograr que hubiera una mejor alimentación y nutrición, que la población del área rural tuviera mejores condiciones de vida y que en general se pudiera apoyar también al crecimiento de la economía en su conjunto, pues porque la agricultura es el sector primario que es el que genera insumos para la industria, ¿sí? Y además pues es la que genera toda la alimentación para que puedan vivir los demás sectores. Entonces, ha sido hasta más reciente cuando realmente se está poniendo en la mesa de la discusión el problema de la alimentación. En México nuestra organización trabaja muy de cerca con las secretarías que están vinculadas con el sector rural. Pero el mandato de la FAO es tan amplio que no solamente ve la parte agropecuaria, sino también ve la parte forestal, la parte pesquera, la parte apícola y propiamente lo que es la alimentación en las partes normativas. ¿Sí? Vemos la parte de inocuidad de alimentos. Uno de los programas fuertes que tiene la FAO junto con la OPS y los gobiernos es el Codex Alimentario, en donde se tienen todas las normas para determinar la calidad o los indicadores que debe tener cada alimento para que sea no. Pero que el término de seguridad alimentaria es que toda persona tenga alimentación suficiente en todo momento, ¿sí? O que tenga acceso a ella para que pueda tener una vida sana y activa. Aquí hay dos conceptos que me llaman mucho la atención y que son clave, me parece, para entender. Y algunos debates que he escuchado es si realmente garantizar este derecho a nivel constitucional, por ejemplo, hace diferencia. ¿Hay alguna evidencia de que los países que sí han legislado, han combatido o han diseñado mejores políticas para combatir el hambre y mejorar la salud? Sí hace una diferencia en el sentido que las instituciones tendrían un instrumento legal para exigir que se hagan determinadas acciones en pro del derecho a la alimentación. En el caso de México, ciertamente, como usted señala, la Constitución habla siempre del derecho a la salud, del derecho a la educación, y por ejemplo en el derecho a la educación hemos ganado que los niños tengan derecho a ir a la escuela, ahora ya desde el kinder tengo entendido, la primaria hasta la secundaria. Ese es un derecho que tiene todo individuo, que está en la Constitución. En el caso de la alimentación, ahí se habla de derechos para los niños, pero le dejan la responsabilidad solamente a los padres. Entonces no es muy claro y sí hay cierto temor de que aunque estuviera en la Constitución pudiera
no poderse satisfacer o cumplir con ese derecho. Pero sí nos ayudaría como gobierno y como sociedad a poder exigir que hubieran políticas en la cual pudieran darse las condiciones para que se producieran los alimentos suficientes, pero también que se generaran los empleos, ¿sí?, para que tengamos ingresos y la gente pueda acceder a esos alimentos. Por eso hablaba yo de seguridad alimentaria, que hay acceso. Y el acceso puede ser o porque tenga sus excedentes y lo pueda vender, o porque tenga un trabajo para que pueda tener un ingreso que le permita poder comprar los alimentos. En 2006 se discutió y de hecho se aprobó en la Cámara de Senadores por unanimidad una iniciativa que buscaba garantizar este derecho. Quienes se oponían decían y argumentaban que el Estado no podía darle alimentos a todos y se confundía gratuidad de los alimentos con seguridad alimentaria. ¿Cómo se puede diferenciar? ¿Cómo pudiéramos comunicar mejor esta, digamos, diferenciación, valga otra vez el término, para evitar este tipo de argumentos? Porque quienes se opusieron tajantemente a aprobar la iniciativa, su argumento era que no podían darse alimentos gratuitos a todos los mexicanos. ¿Cómo se puede diferenciar la gratuidad de los alimentos con la garantía del acceso inocuo, como bien señala, en este concepto de seguridad alimentaria? Creo que aquí lo importante sería considerar que se tiene que trabajar en dos líneas, ¿sí? Que no solamente garantizar, decir, bueno, vamos a regalar los alimentos, no. Yo creo que es importante considerar las condiciones en que está la población del país y de las regiones, porque la inseguridad alimentaria no es lo mismo en la zona sureste que en la zona del norte, ¿no?, donde hay un mayor desarrollo, o la zona centro. Entonces, cuando vino la crisis alimentaria y después vino la crisis financiera, ¿sí?, quizás quisiera hablar un poquito de eso primero para poder entender la otra parte. Estas fueron crisis de nivel mundial y que afectaron a todos los sectores. La globalización nos ha hecho interdependientes entre países, y en especial el caso de México, que se vio afectada más que nada por la crisis financiera que tenía Estados Unidos, ¿sí?, con el país con el cual nuestras relaciones comerciales son de cerca del 80%. Entonces, cualquier cambio o cualquier caída de la actividad económica en este país nos afecta de inmediato. Siempre hablamos que cuando a ellos les da un resfriado, a nosotros nos daba la pulmonía, lo cual es cierto porque pues, dependemos mucho de ellos. No hemos podido todavía ampliarnos a otros mercados para no depender tanto de esta región, a pesar de los diferentes acuerdos que se tienen con otras regiones, como son los acuerdos con Japón, con Sudamérica, algunos, con Europa, sí, pero todavía no nos hemos podido como que aterrizar mejor y aprovecharlos mejor, ¿no? Entonces, estas crisis creo que nos ayudan mucho como que a revisar qué es lo que estamos haciendo en nuestros países, ¿no?, y cómo podemos orientar mejor nuestras políticas. Lo señalaba, por ejemplo, en el caso de la crisis alimentaria que hubo a nivel mundial, por ejemplo, el caso de México, sí hubieron algunos incrementos en los productos, pero no nos afectó tanto ese incremento de precios, porque fue justamente cuando había importantes producciones de maíz aquí en México, que fue a finales del 2007 para el 2008, que es cuando teníamos la producción de primavera-verano. Entonces, aquí para poder lograr cómo garantizar por un lado de los alimentos y cómo no hacerlos dependientes, yo diría, a la población, lo que se dice, bueno, hay que tomar acciones de corto plazo ante una crisis. ¿Y cuáles son las acciones de corto plazo? En las acciones de corto plazo está contemplado darle los alimentos a la gente, garantizarles esa alimentación, pero es de periodo corto.